Buenos días, doctor Hortensio Galeano Balcázar Campoverde. Soy el cabo segundo García Orozco Luis Omar, inmerso en el segundo curso de investigación del delito. Trabajo en lo que es en la zona 8, en el departamento de violencia intrafamiliar, específicamente en el de Víctor, en San Morondón. Con relacionado al segunda tarea de normativa legal, donde tenemos este caso práctico que nos manifiesta lo que es un adulto mayor, debido a que tiene 65 años de edad y se necesita lo que es la reparación integral para una víctima de 65 años de edad, adulto mayor, con discapacidad intelectual del 70% en estado de abandono, que ha sido violentado sexualmente por un vecino. Se puede garantizar a través de una serie de medidas. Estas medidas incluyen, para mí, lo que he podido investigar, lo que es la atención médica y psicológica, donde la víctima debe recibir atención médica, psicológica inmediata y continua para atender sus necesidades de salud y bienestar mental. En Ecuador, la atención médica y psicológica está disponible a través de los servicios de salud pública y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de violencia sexual. Entonces deberían de tener por medio de un psicólogo, un psiquiatra, esta ayuda tanto por el lado psicológica por medio de un psicólogo y médica por los que son los doctores especializados. Tener un apoyo legal donde la víctima debe contar con acceso a servicios legales gratuitos, incluyendo asesoría legal, representación legal y orientación en el proceso judicial. En nuestro país los servicios legales gratuitos están disponibles a través de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales como son la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional para Niñez y la Adolescencia, fundaciones como tenemos la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Tenemos que deberían tener un apoyo emocional debido a que esta víctima que ha sufrido violencia sexual debe recibir este apoyo emocional y psicológico de su entorno cercano, incluyendo familiares, amigos, y también organizaciones de apoyo a las víctimas de violencia sexual. En nuestro país también se da una compensación económica debido a que tiene que resarcir, tiene que reparar esta víctima, tiene que tener una compensación económica por estos daños y perjuicios sufridos, que incluye la restitución de los gastos médicos y terapéuticos, así como una indemnización por el dolor y sufrimiento experimentado. Además existe un fondo de reparación integral para las víctimas de delitos que tienen como objetivo garantizar la reparación integral a las víctimas, en este caso, de un delito sexual, como el que se ha dado en el presente caso práctico. Además, se debe prevenir de futuras agresiones, debido a que es importante que se tomen medidas para prevenir estas agresiones o futuras agresiones sexuales y proteger a la víctima de posibles represalias del agresor o de otras personas que intenten dañarlo. En nuestro país tenemos las medidas de protección, como son las boletas de auxilio, órdenes de alejamiento, que no se acerquen a la víctima, no le realicen actos de persecución. Todas estas medidas están estipuladas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, que los jueces le pueden dar esta protección, estas medidas de protección, también esta protección también policial, y medidas de seguridad para evitar todo tipo de revictimización. En resumen, y para concluir, la garantía de una reparación integral para una víctima de violencia sexual en Ecuador requiere una acción coordinada y multidisciplinaria, es decir, que actúen varios organismos del Estado, donde incluyen medidas tanto médicas, legales, psicológicas y económicas. Esto en cuanto puedo aportar. Muchas gracias.